Estamos con el doctor Gustavo Bruno, sí, estamos comunicados con él, estamos conectados con el doctor Gustavo Bruno porque es concejal del Frente Renovador, integrante del Frente de Todos, y le vamos a pedir también un balance, por lo menos desde lo personal y desde el bloque, de lo que fue 2022 en el Consejo Deliberante. ¿Cómo está, doctor? Buen día, aquí Eduardo lo saluda, buen año. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Saludos para vos, para toda tu audiencia. Buen año para todos. Ojalá que este año sea mejor para todos y todas, desde el punto de vista, por supuesto, que estamos atravesando una época difícil, pero bueno, de a poco se va recuperando, así que esperemos que este año sea definitivamente que nos permita salir de toda esta crisis, ¿no? Exactamente, doctor. Bueno, ¿qué balance ha hecho desde lo personal y desde el bloque de lo que fue la tarea legislativa 2022? Mira, nosotros, primero desde el punto de vista del trabajo del bloque, la verdad que fue un trabajo mancomunado con todos los concejales. Sabés que el bloque del Frente de Todos tiene concejales de distintas agrupaciones, digamos, Sí. venimos de por ahí distintas agrupaciones que conforman el Frente de Todos. Aún así, por supuesto que tenemos objetivos comunes y trabajamos más que nada en pos de la comunidad, más que nada tratando de acercarnos y de acercar al Consejo Deliberante las necesidades de la población. Y en ese sentido se ha trabajado mucho con las necesidades de la gente, sobre todo de los barrios, que nosotros decimos que están más olvidados por la administración municipal. Son aquellos barrios que todavía sufren problemas de inundaciones cuando llueve. Digamos, para esta gente, afortunadamente llovió poco. Eh, para otra gente fue negativa la sequía, por supuesto, pero bueno, enfocándonos pura y exclusivamente en la gente de estos barrios, nos transmiten que cada vez que llueve se inundan, se les llenan sus casas de agua. La falta de mantenimiento, la falta de presencia de la administración municipal en cuanto a la recolección de residuos, a la reposición de luminarias, al mantenimiento de los espacios verdes. Y en ese sentido se trabajó desde el Consejo Deliberante tratando de llevar estas demandas al Consejo. También con algunas propuestas siempre que tienen que ver con la vida cotidiana, porque por ahí la gente no conoce mucho el funcionamiento del Consejo y cree que esto tiene que ver más con una cuestión, digamos, más con una cuestión política que con una cuestión de gestionar las demandas de la sociedad y las necesidades que tiene la gente. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en eso, proponiendo, por ejemplo, que el municipio devuelva lo que se cobra en tasas, en impuestos, en mantenimiento de lo que es, por ejemplo, la cinta asfáltica, las columnas de alumbrado, por ejemplo, como te decía, los espacios verdes, la pintura de las bicisendas. Todo esto se fue reclamando durante todo el año y el Consejo Deliberante, y vuelvo a lo mismo, a la conformación del Consejo, cuando vos no tenés, vamos, cuando sos mayoría, un poco manejás este tipo de pedidos y de esa manera pasa a comisión, pasa de la comisión a plenario y de ahí a sesión. Nosotros nos encontramos gran parte del año con la resistencia del oficialismo a este tipo de medidas. Por ejemplo, a pedido de informes sobre el estado del cementerio cuando se creó la tasa, el pedido de informes sobre estos barrios que están prácticamente olvidados por la administración municipal, los pedidos de informe que se hicieron de por qué, por ejemplo, no se repara la cinta asfáltica de gran parte de las calles de Chivilcoy que hoy son intransitables. No estoy hablando de las que tienen piedra, porque también ahí donde hay piedra hay problemas para circular, pero sobre todo las que están asfaltadas, digamos, un asfalto nuevo que se rompió o asfalto que tiene muchos años que no se reparó ni se hace mantenimiento. No hay mantenimiento, como te decía, de las columnas. Y bueno, y todo eso encontramos que en el Ejecutivo, y por una obstrucción que hace permanente
el bloque de concejales oficialistas, nunca se puede lograr concretar en algún proyecto. Entonces, fue un año difícil desde ese punto de vista, porque entendemos que se puede vivir mejor en Chivilcoy, porque entendemos que hay muchas cosas para hacer en Chivilcoy. Y la verdad que nos parece que es cerrar las puertas al diálogo, cerrar las puertas a lo que dicen los vecinos, que es lo que está haciendo por ahí el Ejecutivo en un montón de cosas. Ni hablar de los servicios básicos. De los servicios básicos me refiero a la cuestión sanitaria. La cuestión sanitaria nunca se resolvió. Nosotros salimos de la primera pandemia, por decirlo de alguna manera, porque ahora te escuchaba hace un rato que hablabas del aumento de los casos de COVID. Sí, sí, sí. Salimos de la primera pandemia con la idea de que vamos a ordenarnos en el sistema sanitario, que vamos a tener un sistema sanitario continente que pueda contener a toda la población de Chivilcoy desde lo público y desde lo privado, y seguimos con el mismo déficit. Tenemos un hospital municipal que acapara el 95% de la consulta, que las clínicas privadas todavía no han podido resolver la cuestión asistencial con los profesionales de guardia, que los profesionales, tanto médicos como enfermeros y demás personal de salud que trabaja en el hospital, están agotados porque la demanda es creciente, porque el modelo de atención primaria está desmantelado, porque la gente no puede recurrir a un centro de atención primaria para que lo atiendan porque no hay profesionales. Entonces, todo esto se estuvo trabajando durante el año. Se pidió, por ejemplo, la conformación de una mesa de emergencia sanitaria con participantes de todos los bloques, de las clínicas privadas, de los funcionarios de salud, y nunca se concretó porque el oficialismo no estuvo dispuesto a dar esa discusión, porque pareciera que los que quieren poner palos en la rueda siempre somos los de la oposición, pero en realidad lo que le estamos diciendo, esto afecta directamente a la vida cotidiana de cada uno. Lo mismo pasa con el tránsito, lo mismo pasa con la seguridad. ¿Por qué no discutimos estos temas de una vez por todas con el oficialismo de frente, digamos, sin pensar en cuestiones partidarias ni políticas, sino pensando en cómo podemos mejorarle la calidad de vida a la gente? Entonces, vuelvo a lo que vos me preguntabas. Este año fue un año de mucho trabajo, pero de pocos resultados, porque la verdad que con esta administración no se puede dialogar poco. Nos pasó con el código de zonificación, digamos. El código de zonificación es un tema muy puntual que determina cómo se va a reordenar la ciudad y cómo se planifica la ciudad de aquí a los próximos 20 o 30 años. Ese código que se venía trabajando desde el municipio de hace algunos años fue rechazado literalmente por todos los colegios profesionales, porque digamos, carecía de elementos fundamentales como para ver, para decirlo fácilmente, para dónde va a crecer la ciudad, cuáles van a ser, digamos, los sectores que se van a desarrollar más que otros, dónde van a ir los servicios, digo, agua, gas, cloacas. Y fue rechazado por los colegios profesionales, primero porque no fueron consultados, segundo porque cuando ellos analizan el código, entienden que este código hace que Chivilcoy, por ejemplo, termine en la ruta 30. O sea, de la ruta 30 para el lado del fogón, no está determinado, no tienen indicadores como para seguir desarrollando la ciudad para ese lado. Entonces, ya te digo, nos reunimos con los colegios, el colegio de arquitectos, el colegio de agrimensores, el colegio de ingenieros, con la gente que tiene escribanías, con abogados, con gente que entienden de este tema, que han trabajado en este tema muchísimo, y todos le han encontrado un montón de falencias. Aún así, por una cuestión de mayoría, el oficialismo aprueba este código de zonificación, le va cambiando el nombre. Primero era el plan de zonificación, después le cambia el nombre a código, todo para poder meterlo y aprobarlo ahora
entre gallos de medianoche, digo, con la mayoría del Consejo, con el acompañamiento de algunos bloques que habitualmente acompañan al oficialismo. Y la verdad que, por lo menos desde mi formación profesional, entiendo que los que tienen la última palabra deben ser los que saben en esto, y todos los que saben de esto le encontraron múltiples falencias y pidieron más tiempo para analizar el código. Sin embargo, el código fue aprobado y bueno, esto nos condena a una ciudad que no sabemos de qué manera se va a desarrollar y de qué manera se va a crecer. Sí, ustedes lo habían advertido previamente a que se trate. Sí, me refiero desde el bloque del Frente de Todos. Lo advertimos porque, y también vuelvo a lo mismo, pareciera que estas son todas cuestiones políticas, digamos. Nosotros nadie va a sacar un rédito que determina, por ejemplo, qué sectores de Quinta se van a lotear, cuáles se van a utilizar para desarrollo urbano, dónde van a ir los servicios, dónde va a estar el parque industrial, cómo se va a vincular con la futura nueva y vieja autopista que algún día ojalá pase, cómo nos vamos a conectar con las ciudades vecinas, cuál va a ser el corredor de las 5 que nos va a vincular. Eh, Esto no tiene que ver con la política, tiene que ver con que entre todos pensemos el lugar no solamente para nosotros, sino para todos los que vienen, digamos, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones venideras, y pensar en una ciudad que verdaderamente es una ciudad desarrollada, verdaderamente sea una ciudad que sea atractiva para vivir, que no sea esto que vivimos hoy, que es una ciudad chata, que es una ciudad que no tiene perspectiva de crecimiento, que es una ciudad que no ha progresado en los últimos 10 años. Chilcoy no ha crecido en los últimos 10 años, no ha crecido desde el punto de vista del desarrollo, quiero decir. No ha crecido porque si bien ha crecido la población, ha crecido irregularmente, no hubo una planificación en eso también. Entonces, eh, tomar todo como una cuestión política y como que todo tiene un rédito político, me parece que es muy mezquino para el resto, para toda la comunidad. Por eso nosotros, eh, como vos decís, previamente anunciamos esto del código de zonificación, lo dijimos, nos reunimos con los colegios profesionales, los colegios enviaron notas al Consejo Deliberante, se juntaron con los funcionarios de obras públicas para discutir este tema. Sin embargo, por una cuestión de mayorías, en el Consejo Deliberante se aprobó. Así que bueno, digamos, que nosotros no lo acompañamos porque nosotros tenemos que ser consecuentes con eso, con lo que creemos y con lo que escuchamos de la gente que sabe. Porque si no, si cada uno hace lo que quiere por lo que piensa y por lo que cree que tiene que hacer, sin consultar, seguimos casi en una ignorancia que nos va llevando a que todos los días se tenga que tapar algún agujero o todos los días tenga que resolverse un problema porque no hay planificación. Doctor, de los, digamos, de las aprobaciones que sí pudieron obtener, ¿qué puede destacar? Durante 2022 hubo algunos proyectos que pudieron también ser aprobados del Frente de Todos, entre ellos, por ejemplo, el del alcohol cero. Y aprovecho a preguntarle cómo va a jugar, ¿sí? Digamos, el alcohol cero, ahora que, bueno, ya en la provincia de Buenos Aires empezó a regir la medida, ¿no? Esto de alcohol cero lo habíamos charlado alguna vez con vos. Sí. Nosotros propusimos la adhesión a la ley antes que la ley salga, digamos, la ley se promulgó ahora, así que está vigente a partir del 1 de enero. Es un cambio de conducta. Los de mi generación estábamos acostumbrados a, por ejemplo, a ir a cenar o a ir a comer un asado con los amigos, tomarnos un vaso de vino o dos y después irnos manejando hasta nuestra casa. ¿Por qué digo esto? Porque pareciera que todo se le cargan todas las tintas a los jóvenes, que toman, qué sé yo. Los de mi generación hacíamos eso y a partir de ahora no lo podemos hacer más. Sí. Este es un cambio de actitud que tenemos que tomar todos, digamos. Esto atraviesa todos los estratos de la sociedad y todas las franjas etarias, digamos. ¿Por qué? Porque termina con la especulación, termina con me tomo una copa y no pasa nada, o me tomo una lata y no pasa nada.
termina con la especulación. Alcohol cero es alcohol cero. El que conduce no tiene que tomar. ¿Y por qué es esto? No es una cuestión caprichosa. También lo hablamos en algún momento. Años hace que se viene trabajando en este tema, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que gran parte de los accidentes que tienen que ver con la conducción están vinculados con el alcohol. Y gran parte, la mayoría de esos accidentes vinculados con el alcohol, afectan a los jóvenes. Entonces, si sabemos que el alcohol es un factor determinante para generar accidentes, si sabemos que afecta más a los jóvenes que a los mayores, saquemos ese factor, trabajemos sobre ese factor, eliminemos eso y generemos un cambio de conducta. Y la verdad que me he encontrado con amigos que me dicen, ahora no me dejas tomar, ahora no puedo tomar. Y la verdad que no es así, la verdad es que, sobre todo para los que vivimos en ciudades como la nuestra, está bueno que si vamos a tomar, nos volvamos caminando, o que maneje otro, que no tome, o que no tomemos. Claro. Me parece Sí. que es una buena medida, porque cuando uno ve los índices de siniestralidad que hay, sobre todo en las rutas, pero también en los centros urbanos, porque mucha accidentología ocurre adentro de las ciudades, no en las rutas, sino adentro de las ciudades vinculada con el alcohol. Esto lo conocemos todos, tenemos muchos casos en Chivilcoy que han ocurrido fatalidades vinculadas con el consumo de alcohol y la conducción vehicular. Entonces, para nosotros, genera un cambio de conducta, un cambio de paradigma, empezar a mirar la cosa desde otro lado. Obviamente nos genera una enorme responsabilidad porque, porque no solamente lo tenemos que cumplir, sino lo tenemos que difundir, lo tenemos que comunicar, tenemos que insistir con esto. Esto es como predicar, digamos. Digámoslo millones de veces, expliquémosle a aquellos que nos dicen, no, pero a mí no me pasa nada, yo si tomo una copa manejo mejor. Todos esos mitos que todos conocemos y que todos escuchamos alguna vez, bueno, con alcohol no se puede conducir. Y la verdad que nosotros estamos muy animados con este tema, primero porque presentamos la adhesión a la ley a mitad de año, porque estamos convencidos de esto, porque la ley se promulgó, ya hay casi 15 provincias que adhirieron a esta ley, Sí. esto va a ser en cualquier momento a nivel nacional, así que ojalá se cumpla, ojalá, porque esto también es una herramienta para el Ejecutivo para controlar, ¿entendés? Entonces, ojalá el Ejecutivo pueda utilizar esta herramienta para bajar el índice de siniestralidad, digamos, no como una cuestión punitiva, no como una cosa de que te voy a perseguir y te voy a sacar y te voy a castigar, sino como una cuestión educativa, como una cuestión que nos ayude a bajar el índice de accidentes que lamentablemente es muy alto y que todavía tenemos. Doctor, le hago la última y no le quito más tiempo. Bueno, No, está bien. cómo está el Frente Renovador? Sí, cómo ha terminado el año y bueno, ¿cuáles son las perspectivas 2023 ahora, no? Porque bueno, recién estamos en enero, está empezando el año, pero bueno, en cualquier momento, sí, ya se viene todo lo que tiene que ver con la faz política y elecciones, sí. Y si bien hoy no se puede hablar demasiado, hacer futurología, ni mucho menos hablar de candidatos, pero sí, bueno, hay que empezar a organizarse políticamente también, ¿no? Sí, mirá, para nosotros el año terminó y arrancó de la misma manera. Quiero decir, terminamos trabajando, seguimos trabajando. Lo que yo te puedo decir es que el Frente Renovador sí tiene un proyecto político para Chivilcoy, que es una alternativa que creemos que es una alternativa válida, que tiene que ver con esto que hablamos hoy, más temprano, digamos, con modificar cosas que son elementales para la vida cotidiana de la gente. Nosotros estamos trabajando en eso, por eso te digo, el Frente Renovador en Chivilcoy tiene sí un proyecto político para este año. Por supuesto que vamos a participar en las elecciones. No estoy hablando de candidatos, estoy hablando del Frente como agrupación. No te puedo dar detalles si esto va a ser a través de paso o no va a haber paso, porque eso no lo vamos a definir nosotros. Pero sí, te
tenemos mucha expectativa porque entendemos que Chivilcoy necesita un cambio de gestión, necesita un cambio de mirada sobre la ciudad, necesita aire nuevo, que tenga otro empuje, que pueda mostrar a Chivilcoy hacia la provincia y hacia el país como una ciudad pujante, como una ciudad que quiere crecer, como una ciudad moderna. Y en eso se basa nuestro proyecto, en una ciudad que cuida el medio ambiente, que trabaja sobre lo medioambiental, porque no nos olvidemos que otra de las cosas que nos involucra a todos es el cuidado del ambiente, que es el lugar donde vivimos, el aire que respiramos. Entonces, el Frente Renovador tiene un proyecto político para Chivilcoy, que en su momento nosotros lo vamos a mostrar, lo vamos a comentar, y ya estamos trabajando en eso, digamos, no nos tomamos vacaciones en ese sentido. Bien. Doctor, agradecerle muchísimo, como siempre, la gentileza de atendernos. Sí, que tenga un buen año y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto, sí, para seguir charlando de estas cuestiones y otras también que vayan apareciendo. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que ha sido un año de mucho diálogo. La verdad que les agradezco la posibilidad que nos dan siempre de participar. Y bueno, ojalá que tengan un buen año ustedes también y por supuesto nos vamos a estar comunicando en cualquier momento. Muchas Les mando un gracias, abrazo. que tenga un buen día, hasta luego, gracias. Ahí estábamos charlando con el doctor Gustavo Bruno, sí, el referente aquí en la ciudad de Chivilcoy del Frente Renovador, integrante por supuesto también del Frente de Todos, sí, a nivel local. Bueno, un poco el repaso legislativo, ¿no?, de lo que fue el año 2022, de acuerdo, bueno, a aquello que se pudo hacer justamente desde el Frente Renovador, desde el Frente de Todos. Lógicamente también con algunas aprobaciones, ¿sí?, como fue la adhesión al alcohol cero, una de las ciudades que adhirió. Bueno, hoy el alcohol cero ya es una realidad en la provincia de Buenos Aires. Todavía faltando ahí, digamos, ¿sí?, algún detalle en cuanto a cómo va a bajar el territorio, cómo van a ser los cursos, las capacitaciones para aquellos que, digamos, tengan, ¿sí?, una alcoholemia positiva entre 0 y 0,50. Y además también, bueno, charlando acerca del Frente Renovador, proyección 2023. Bueno, ya ha dejado algún título interesante el doctor Gustavo Bruno, bueno, como esta participación que quiere tener el Frente Renovador también en las elecciones de Chivilcoy de este año 2023. Porque yo todavía sigo diciendo 2022, ¿sí? Pero ya estamos en 2023. No es la primera vez que me pasa. Muchas veces del otro lado del vidrio acá me corrigen. Alguna vez decía 2020, 2021, pero ya vamos avanzando de año, ¿no? Ustedes quédense tranquilos que están en 2023, aunque yo diga 2022.